Entonces, vamos avanzando con estos conceptos antes de entrar a la carne, que es la farmacocinética, la farmacodinámica. Entonces, en este concepto fundamental, acuérdense del estudio de fase 4, uno tiene que tener en cuenta que la farmacovigilancia es una actividad fundamental. Es una actividad fundamental a partir de la cual los medicamentos prevalecen o se retiran, ¿no? Y donde la actividad del médico tiene que centralizarse mucho, el que ustedes van a ser clínicos o cirujanos, o sea, ustedes van a trabajar en hospital, a eso están postulando, y acuérdense que hoy en día la causa más importante de muerte, ¿no?, en un hospital es el error de medicación. No es la infección intrahospitalaria. Aunque no se acepte en muchos medios, el error de medicación, esa ya es hoy en día la causa más importante de muerte, que no es a veces, no tiene un buen seguimiento porque no tiene una notificación precisa. Después vamos a ver este concepto. Entonces, farmacovigilancia es esta ciencia que básicamente detecta, evalúa, ¿no?, hace que comprendamos y podamos prevenir los efectos adversos, ¿no?, los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado a las drogas. Entonces nosotros podemos hablar de lo que es un acontecimiento adverso o evento adverso. O sea, un evento adverso es todo, es el macro. Todo lo que hay alrededor de tomar una droga, o sea, un medicamento, es el macro. Si yo tomo un medicamento y sufro una caída porque me mareé, porque tuve hipotensión en algún momento, o un nublamiento visual, y tengo un accidente de tránsito, por ejemplo, está dentro de lo que sería un acontecimiento o evento adverso. Pero eso no es una reacción adversa. O sea, hay que entenderlo así. Entonces, el acontecimimente o evento adverso es el todo. Todo lo que esté relacionado a el consumir un medicamento. Entonces, cualquier evento que se relacione al consumo de un medicamento se llama acontecimiento o evento adverso. Y la reacción adversa, en cambio, es una respuesta al medicamento, directamente al medicamento, a la acción del medicamento. O sea, la reacción adversa es un efecto dañino o nocivo, no intencional, pero que, como vamos a ver, está directamente relacionado o al mecanismo de acción, o a un mecanismo de acción conocido o desconocido. Conocido o desconocido. El tipo A es el más clásico, es el que tiene que ver con un exceso de función, un exceso de efecto. Por ejemplo, yo tomo un laxante porque estoy estreñido, pero lo tomo en exceso y me voy a la diarrea. Esa es una reacción adversa tipo A, por exceso de efecto. Si yo tomo un beta bloqueador para hipertensión y me produzco bradicardia, ese es un exceso de efecto. Ese es un efecto adverso de tipo A, Mientras que el efecto adverso no esperado se llama idiosincrático, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, este de acá, vamos adelantando. El tipo A, el efecto tipo A es el efecto por exceso de efecto. Entonces, está en relación directa con el efecto farmacológico, que va a estar exagerado. Ese efecto exagerado, por lo general, ¿no?, va a ser, estos efectos exagerados van a estar dentro de los RAMs, ¿no?, dentro de estas reacciones adversas de medicamentos que son frecuentes generalmente. Son frecuentes. Y como podemos ver, un laxante, diarrea. Un analgésico opiáceo, estreñimiento, por ejemplo, ¿no? Todos los opiáceos van a producir definitivamente estreñimiento, en algún grado, ¿no? Diurético puede producir incontinencia urinaria, ¿no? La insulina o una sulfoniluria nos puede producir hipoglicemia. Entonces, todos esos efectos adversos que están relacionados directamente con la acción del medicamento se llaman tipo A, ¿ok? Es tipo A. Entonces, sí, generalmente son frecuentes. Para esto hay una clasificación, ¿eh?, en frecuencia. En frecuencia, las reacciones adversas son muy frecuentes. Muy frecuentes, esa es la que vamos a conocer a lo largo de estas 5 semanas de los medicamentos más característicos. Muy frecuentes, mayor del 10%. Todo aquello que sea mayor al 10% es muy frecuente. ¿Ok? Frecuente, entre 1
y 10%. Poco frecuente, menor del 1%. Infrecuente, menor del 0.1%. Va en ese rango. Entonces yo tengo que conocer de los fármacos que uso, lo mínimo que yo tengo que conocer es los efectos frecuentes y muy frecuentes. Como decíamos, frecuente, los farmacólogos lo llaman tipo 1, lo frecuente, muy frecuente, mayor al 10%. Ejemplo, somnolencia en los psicofármacos. Todos los psicofármacos producen rangos de somnolencia que van entre el 20 hasta 50%, ¿no? La bradicardia en el betabloqueo no es muy frecuente, pero sí es frecuente. Generalmente está entre el 1 y el 10%. Es frecuente, ¿no? Poco frecuentes, ejemplos clásicos de poco frecuentes, daño hepático, por ejemplo, en los tuberculostáticos, ¿no? Es poco frecuente, pero se ve. Menos del 1%, pero se ve. Y infrecuentes, clásicos, por ejemplo, hay un medicamento que lo marca, a pesar de ser infrecuente, menor del 0.1%, lo marca ese medicamento, la metformina. La metformina, el efecto más frecuente, casi 30%, es dispepsia. Y muy pocos lo conocen. O sea, la dispepsia es el efecto más frecuente de la metformina. Y es la causa mayor de abandono de la metformina, alrededor de 30%. Sin embargo, todo el mundo se acuerda de metformina, ¿qué? La acidosis láctica. Eso es lo que lo marca. ¿Y por qué es importante a pesar de ser infrecuente? Porque la acidosis láctica hace que la metformina no se pueda utilizar en pacientes con daño renal, por ejemplo, avanzado, menor de 30% de depuración. Hace que no se pueda utilizar en pacientes que tienen tendencia a hacer algún tipo de acidosis asociado a falla pulmonar crónica o insuficiencia cardíaca asociada a falla hepática. O tampoco, por el mecanismo de acción, se puede utilizar en falla hepática. Entonces la metformina tiene esas contraindicaciones, asociados a un efecto infrecuente, pero que uno no puede correrse el riesgo. Por eso que vamos a ver que en tuberculostáticos, cuando revisemos también en neumo, van a ver ustedes que a veces hay fármacos que tienen efectos poco frecuentes o infrecuentes, y a pesar de eso son los que más se vamos a recordar más. O sea, no, por ejemplo, el etambutol, la neuritis retrovulvar, la neuritis óptica es poco frecuente. Sin embargo, es lo que más recordamos del etambutol y lo que siempre en las preguntas nos ponen para correlacionar. Correlacione usted efecto adverso con tuberculostático. Entonces uno dice rifampicina, daño hepático, ¿no? O colestasis. Isoniazida, a pesar de que lo más frecuente también es daño hepático, ¿con qué lo relacionamos más? Con polineuropatía. Etambutol, ¿con qué lo relacionamos más? A pesar de que lo más frecuente es daño hepático, incluso hiperuricemia, incluso crisis de gota, lo relacionamos más ¿con qué? Con neuritis retrovulvar o neuritis óptica. Piracinamida con gota, a pesar de que el daño hepático es más frecuente. O sea, muchas veces el medicamento es más relacionado con aquello que nos marca la posibilidad de retiro, fundamentalmente, o de hacer alguna observación de tipo contraindicación de uso. Entonces, rifampicina siempre lo hemos asociado más a hepatitis medicamentosa, o sea, daño hepático, elevación de transaminasas. Como le decía, a pesar de que lo mismo es para isoniazida, a isoniazida siempre la vamos a relacionar ¿con qué? Con neuropatía, polineuropatía. Incluso, por eso que el esquema del tratamiento va con piridoxina asociada, ¿no es cierto? Por ese efecto. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, el efecto de RAM tipo A es el efecto de exacerbación. Sí. ¿Esa escala de frecuencia es por toma de medicamento? No, es por presentación. O sea, de presentación del efecto adverso. No, claro, pero, o sea, es por ejemplo, muy frecuente, es que es más de 10%. Más de 10%. O sea, el paciente tiene la probabilidad de hacer ese efecto adverso cada vez que toma el medicamento. No. Se refiere a que, por ejemplo, si tú dices 10%, 1 de cada 10 va a ser ese efecto. Si es 20%, 2 de cada 10. O sea, es porcentaje de los que toman.
O sea, el efecto, este porcentaje es porcentaje de los que toman. O sea, si uno pone 50% de somnolencia, efecto, por ejemplo, el topiramato. El topiramato tiene 50% de somnolencia. O sea, la mitad de los que tomen van a hacer somnolencia. La mitad de los que tomen van a hacer somnolencia. Ahora, hay una pregunta interesante que se hizo en el Mirno. O sea, ¿cuál sería su prescripción si un medicamento X tiene somnolencia? ¿En qué momento del día usted lo prescribe? En la noche. O sea, ese tipo de cosillas son sencillas de pensar, ¿no? Pero o sea, ya les dije, cuando le digo en qué momento del día, ya me estoy regalando. Pero si yo le digo simplemente cuál sería su prescripción, y uno busca las, ¿no? Y ahí es una nocturna para evitar el efecto. Ahora, definitivamente, este porcentaje son de la cantidad que usan el medicamento. O sea, ¿qué posibilidades tienes? Así como posibilidades de ingreso. Ahorita tu posibilidad de ingreso es 10%. Pero cuando estés en mayo próximo año va a ser 70%. ¿O no es así? Porque es así, o sea, yo te juego posibilidades. De los que hemos tenido en el anual pasado, el 70% de los del anual ingresaron. Del semianual bajó casi 40%, pero del anual el 70% ingresaron. Entonces, tú te estás jugando a la mejor posibilidad, ¿no es cierto? Es así. Es igual, tú tomas un medicamento y te dicen, tienes 30%. Por ejemplo, el mejor preventivo de migraña, ¿no? El mejor preventivo de migraña, que es la flunaricina. La flunaricina produce somnolencia en un 16-18% aproximadamente. Pero ¿cuál es el que le interesa más, especialmente a las chicas, que son las migrañosas? Que alrededor del 8% suben hasta 4 kilos de peso. Y eso es mortal para ellas, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú manejas migraña, en la época que yo hacía consulta, y uno tiene que decirle al paciente lo que le puede producir, y decía, no, dame otra cosa, yo no voy a subir de peso. Entonces, ahí viene el asunto. Y ustedes van a ver que esas cosas son, por ejemplo, endocrino yo no voy a dictar este año, cuando en endocrino, ¿no? Yo en un momento les decía, estamos tratando hipertiroidismo, un Graves básico. Entonces, el paciente cumple un año de tratamiento y no hemos podido controlarlo. Entonces, al año de tratamiento, ¿no?, adecuado, con fármacos, uno tiene que tomar una decisión. O hace ablación de la glándula con yodo radiactivo, o hace una tiroidectomía. Pero tienes que definir al año, no tienes opción. En el Perú usamos yodo radiactivo. Los americanos hacen tiroidectomía. ¿Por qué? Porque el yodo radiactivo tiene un efecto adverso. El efecto adverso del yodo radiactivo es que produce exacerbación del exoftalmo. Entonces, si ya la chica, porque generalmente son mujeres, ya estaba, ¿no? Ya estaba para asustar, ahora ya está en sci-fi, ¿no? O sea, y lo peor de todo es que esa exacerbación es asimétrica. Y yo tengo pacientes ahí que sufren y es asimétrica, entonces termina, ¿no?, sci-fi realmente. Entonces cuando en los gringos tienen la obligación siempre en su sistema de darle toda esto es lo que te puede pasar, por si acaso. Entonces usted escoge, ¿qué van a escoger los pacientes? Cirugía. Por eso que en Estados Unidos lo que más se hace en Graves básico, cuando falla el tratamiento médico al año, es cirugía. Sin embargo, en nuestro examen vas a tener que escoger yodo radiactivo, porque usamos la escuela francesa, ¿no?, donde se usa fundamentalmente yodo radiactivo. ¿Se dan cuenta de la idea? O sea, es así, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones pueden a veces escogerse de esa manera. Mientras que el efecto adverso no esperado, o sea, la clásica, ¿no? Doctor, yo lo traje por un problema X y ahora se está muriendo mi familiar con una necrobiolisis epidérmica. ¿Qué pasó? ¿Cuántos pacientes con necrobiolisis epidérmica se me han muerto en estos 20 años? No tengo dedos en la mano. ¿Pero por qué? Porque usamos, pues, medicamentos a pastos, ¿no? Definitivamente tú puedes predecir eso, es impredecible. Por eso que el tipo B es la reacción impredecible, es impredecible, también lo llaman, ojo que esto de tipo A y tipo B es como está en todas las teorías, pero los que hacen los exámenes nuestros todavía creo que no lo han absorbido. Suelen llamarlo a esto reacciones adversas comunes,
miren el término que usen, y a estas le llaman reacciones adversas idiosincráticas, que sí son idiosincráticas, pero en ninguna parte del mundo las conocen así. O sea, si ustedes revisan cualquier bibliografía, son tipo A o tipo B, pero siempre hay que tener, y eso vamos a hacer a lo largo del año, o sea, para cada cosa les vamos a dar los términos diferentes que se usan, porque en exámenes se han usado una vez, ¿no?, comunes, idiosincráticas. La reacción idiosincrática, que es la tipo B, es la que es inesperada. Tiene que ver fundamentalmente con un mecanismo no conocido. Entonces, el paciente puede hacer, por ejemplo, un Steven Johnson, el paciente puede hacer una necrobiolisis, el paciente, o sea, son reacciones a veces inmunológicas, no siempre, pero por lo general son reacciones no esperadas, ¿no? Hacen un proceso de necrosis arterial, una vasculitis, y uno no espera, ¿no? Es el efecto, lamentablemente le tocó, está descrito, pero no se sabe ni la frecuencia ni a quiénes se le puede producir. Por eso decimos es inesperada, por suerte es rara, menos del 1%, ¿no? La causalidad es dudosa, no es reproducible en el laboratorio. No es materia de ser reproducida en el laboratorio, por eso tampoco se puede saber, se puede evitar. Entonces, este es el tipo de efecto adverso que nosotros siempre tenemos, o sea, el idiosincrático. Entonces ponen un efecto adverso, le ponen el paciente que toma un medicamento X y hace un síndrome Steven Johnson, ¿se le considera un efecto adverso? Idiosincrático. O si te ponen por tipos, tipo B. Tipo idiosincrático. El paciente que toma un beta bloqueador o un beta bloqueador y hace broncoespasmo, ese también está dentro de el efecto, porque el beta bloqueador puede producir broncoespasmo por el efecto directo, ¿no?, de bloqueo beta. Entonces también puede está dentro de la posibilidad del efecto farmacológico. Y también no es infrecuente, o sea, tiene su relativa frecuencia. Entonces, igual la hipotensión, la hipoglicemia, como decíamos, la diarrea, etcétera, que están asociados al mecanismo de acción, sea bueno o sea malo, al final el concepto de RAM, como decíamos, es toda respuesta nociva o dañina, pero que no ha sido intencionada. Mientras que el error de medicación es cualquier fallo por acción u omisión. Ahí sí puede ser punible. O sea, me olvidé de ponerle el medicamento y ahora el paciente está muriendo en un shock séptico porque no le puse 2 días el antibiótico. ¿Qué es eso? Eso no es efecto adverso, no es fallo terapéutico tampoco, porque no es que se produjo resistencia, ¿no es cierto?, sino que fue un fallo por omisión. ¿Eso es frecuente en nuestros hospitales? Sí, en todo el mundo es frecuente. Por eso le decía que el error de medicación, que puede ser fallo de acción u omisión, hoy en día es un proceso muy frecuente, que produce daño al paciente, y error de medicación hoy en día se considera la primera causa de muerte en los hospitales. O sea, eso ya está bien definido, ¿no? O sea, una de las causas más frecuentes de muerte. El tipo C es más raro, es de tipo estadístico, y esto está en relación al incremento de la incidencia de alguna enfermedad asociada al uso de un medicamento. Hay medicamentos monoclonales, por ejemplo, que a lo largo del tiempo se ha asociado a un incremento, por ejemplo, de leucemias o linfomas, ¿no?, por el efecto del mismo medicamento. Eso se llama efecto estadístico, o sea, es un efecto a largo plazo de una cohorte de pacientes que utilizan ese medicamento. Entonces, eso, por ejemplo, aquello que ustedes usan, los muchachos, el día sábado. ¿Qué usan el día sábado? Sildenafilo, ¿no es cierto? Entonces, usan su sildenafilo, su tabletita azul, y el uso excesivo de sildenafilo ha producido un tipo de neuritis óptica, ¿no?, de necrosis y neuritis óptica asociada al exceso de inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que alguna vez ya se había descrito, pero hoy en día ya existe un porcentaje asociado al uso excesivo.
¿no? Al uso constante. Y eso se llama efecto estadístico. O sea, el incremento de alguna enfermedad, ¿no? Asociado al uso, ¿no? Crónico de un medicamento. Al uso crónico de un medicamento. Eso es, también se llama efecto adverso tipo C, o también llamado, alguna vez en alguna pregunta, efecto estadístico. Efecto adverso estadístico. O sea, el incremento de una enfermedad asociado a, o el incremento de alguna patología asociado al uso crónico de un medicamento. ¿Ok? Eso es, también es generalmente son lo que tenemos que observar, como decíamos, en lo que es la farmacovigilancia. Sí. ¿Cuál de ellos? Claro, en realidad puede presentarse, ¿no? En cortos periodos, o puede presentarse a lo largo de muchos años. O sea, no hay una relación directa con el tiempo. No es que todas se van a presentar después de muchos años de uso. No puede presentarse en cortos periodos o en muchos años. Por lo general está asociado más al uso crónico. Así es. Está más asociado al uso crónico. Y ahí lo que hay que diferenciar la reacción adversa. Entonces, que les quede claro, la reacción adversa tiene que ver comúnmente con el exceso, ¿no? El efecto exagerado del medicamento. Es lo más común. Lo más común es el efecto exagerado del medicamento. ¿Ok? Entonces, eso es lo más común. Ya. Y ya sabemos que el idiosincrático es aquel no esperado, grave. Ojo que el idiosincrático generalmente es grave y a veces mortal. O sea, el efecto adverso mortal, si le ponen, ¿cuál es aquel efecto adverso mortal e inesperado? Es el efecto idiosincrático, el tipo B. Ese es el grave, ¿no es cierto? Mientras que hay efectos directos del medicamento sobre el sistema inmune que pueden producir reacciones de tipo inmunológicas, desde la alergia clásica mediada por IgE, y acá siempre las preguntas van relacionadas fundamentalmente al mecanismo. Más que saber si es tipo 1, 2, que es 3, esta es la clasificación clásica de toda reacción inmunológica de Helland-Coombs, ¿no? Esta es la clasificación clásica de Helland-Coombs, que se utiliza en toda reacción inmunológica. Pero lo que más nos interesa en medicamentos es que, por ejemplo, si les ponen, un paciente sufre angioedema, ¿qué tipo de reacción alérgica es? Mediada por IgE. Mediada por IgE. Esas siempre son las preguntas clásicas. Entonces, si yo digo anafilaxia, angioedema, broncoespasmo, urticaria, o sea, cuando yo tomo un medicamento y me enroncho, por decirlo de una manera, no es una reacción adversa al medicamento, es una reacción alérgica al medicamento. Eso es lo que quiero que se entienda. O sea, es una reacción, y ese tipo de reacción alérgica es una reacción tipo 1, mediada por IgE. Mediada por IgE. ¿Ok? Entonces, las reacciones alérgicas mediadas por IgE son o anafilaxia, o angioedema, broncoespasmo, urticaria, o la hipotensión, que es una variante de la anafilaxia en algunos casos. Entonces, estos son mediados así. Mientras que, por ejemplo, reacciones más severas, clásicas hoy en día, y preguntas clásicas hoy en día que se hacen, como el DRES, ¿no? Como el DRES, por ejemplo, que es el síndrome de reacción de eosinofilia, síntomas generales, fiebre, asociado a reacción a drogas, o por ejemplo, el síndrome de Steven-Johnson, o el Steven-Johnson, o la necrobiolisis tóxica epidérmica que habíamos hecho mención. O sea, estos síndromes están fundamentalmente mediados por mediación celular, hipersensibilidad celular. Están asociados a hipersensibilidad celular. Son más tardíos. O sea, clásicamente son tardíos, o sea, aparecen generalmente después de las 72 horas del uso del medicamento, son más tardíos, son más aparatosos y muchas veces pueden poner en peligro la vida del paciente. ¿Ok? Sí. Estas reacciones inmunológicas, entonces, ¿serían también reacciones adversas? Se pueden convertir en reacciones idiosincráticas. Se pueden considerar en algunos casos reacciones idiosincráticas. Entran en las dos categorías, eso lo iba a decir justo, sí. Entran en las dos categorías. Mientras que la reacción alérgica clásica inmediata de tipo 1 no. La reacción de tipo 1 clásica inmediata, alérgica, hipotensión, no entran solamente como reacción alérgica. Las otras pueden entrar dentro de la categoría de reacciones adversas inesperadas, idiosincráticas. Por ejemplo,
pero no son, la diferencia es que el mecanismo de acción sí se puede conocer. Por ejemplo, la anemia hemolítica o la trombocitopenia. La trombocitopenia asociada a heparinas, por ejemplo, es clásico, ¿no? Entonces hay un porcentaje de pacientes que hacen trombocitopenia asociado al uso de heparinas. La neutropenia asociada, por ejemplo, al uso de metimazol. Justo hablábamos del hipertiroideo, ¿no? Uno de los grandes problemas del metimazol, que es uno del medicamento básico al antitiroideo más usado, es neutropenia, ¿no? Ese es mediado dependiente de anticuerpos, citotoxicidad por anticuerpos, básicamente. O por ejemplo, aquellas reacciones asociadas hoy en día a lo que son inmunoglobulinas hiperinmunes, por ejemplo, ¿no? Lo que se llaman la gamma globulina hiperinmune o la hipergamma globulina utilizada, por ejemplo, en Guillain-Barré, utilizada en el rechazo crónico, en la enfermedad de Injerto. Todas ellas se utilizan sustancias biológicas que pueden producir enfermedad de suero, que es mediado por inmunocomplejos, Eso también ha sido materia de pregunta alguna vez, ¿no? La enfermedad de suero asociado al uso de inmunoglobulinas es mediada ¿por qué? Por complejos inmunes. Es una enfermedad de complejos inmunes, ¿no? Muy parecido al lupus inducido por drogas, ¿ok? Muy parecido, pero no es lo mismo. Entonces es muy parecido al mecanismo del lupus inducido por drogas, pero eso se estudia aparte, lo vamos a ver nosotros. Entonces estas son las reacciones inmunológicas. Lo que nunca deben olvidar es reacciones inmunológicas inmediatas, mediadas por IgE, reacción alérgica, urticaria, angioedema, hipotensión, anafilaxia, mientras que aquellos síndromes específicos, como por ejemplo Stevens-Johnson, el DRESS se está preguntando muchísimo hoy en día, DRESS, Stevens-Johnson, necrobiolisis tóxica epidérmica, ¿no? Incluso epidermiolisis o pemfigoide asociado a estas reacciones inmunológicas son mediadas por células, mediación por células, linfocitos fundamentalmente. Y existe un grupo, miren, otro grupo de reacciones a medicamentos que no caen específicamente ni en los rangos, tienen una categoría especial, que son las reacciones pseudoalérgicas. Y estas reacciones pseudoalérgicas clásicamente están mediadas por mastocitos o por basófilos, por acción sobre ellos. No son reacciones alérgicas, o sea, no necesariamente se van a repetir en el mismo paciente. O sea, se dan en ese momento y puede ser quizás por la velocidad de infusión, por la concentración del fármaco, pero se da una desgranulación o del mastocito o el basófilo clásicamente. Lo más clásico, vancomicina, lo deben haber visto en su internado, ¿no es cierto? El síndrome de cuello o hombre rojo. Exacto. Eso no contraindica su uso. Cuando ustedes ven eso, el paciente, ustedes no dejan de darle la vancomicina. Lo que hacen es jalarle la oreja a la enfermera, ¿no? Porque se lo pasó muy rápido o no lo diluyó correctamente. Entonces, ese pasarlo rápido o no diluirlo correctamente hace una estimulación del mastocito, liberando histamina y bradiquinina, ¿no? Y produce el flashing, ¿no? Que tiene el nombre propio de síndrome de cuello o síndrome de hombre rojo, ¿no es cierto? Entonces ese es clásico. Los opiáceos pueden producir pruritos, por ejemplo, también por liberación igual, ¿no? Especialmente cuando se usa por vía parenteral, ¿no? Por vía parenteral. La aspirina, por ejemplo, clásicamente puede producir broncoespasmo o puede producir cuadros de rinitis en algunos pacientes. No es alergia, ¿no? Puede producir. La ciprofloxacina también puede producir urticaria durante su infusión, especialmente por vía parenteral, y no es necesariamente una reacción alérgica. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Acá lo clásico siempre es asociado a vancomicina. Acuérdense de cuello rojo en vancomicina, que es lo más clásico que podemos ver en este grupo de pacientes, o el síncope por reflejo vasovagal cuando se usa anestésico. Le van a hacer un procedimiento, empiezan a ponerle ustedes la lidocaína en forma tópica, o sea, en subcutánea al paciente, ¿no? Y hace un reflejo vasovagal. Esto es clásico en anestésicos locales para los gringos,
Para nosotros, ¿con quién es clásico? Con la inyección de penicilina o cualquier inyección. Lo que pasa es que en otras partes del mundo colocar un inyectable es una rareza. Para nosotros es una costumbre. ¿Cuántos pacientes ustedes han visto con alergia a las penicilinas y cuando ustedes le preguntan, ¿y qué fue lo que te pasó? Me desmayé. Eso no es, eso es una reacción pseudoalérgica. Eso es, nosotros le llamábamos, FDH le llamábamos, ¿no? Falta de. Entonces es una reacción, pero en realidad es una reacción vasovagal, ¿no? El paciente entra en tal tensión, ¿no? Que cuando lo pinchan, ¡pum!, se desmayó. La enfermera agarra alergia a penicilina y lo catalogan para toda la vida. Y entonces uno cuando entra a los pacientes, y para mí ya es costumbre, por ejemplo en el hospital, cuando dice, ¿es alergia a la penicilina? Voy y le pregunto, ¿cómo fue tu alergia? Se me hinchó los labios, ya, eso sí. Me desmayé, ya, no te preocupes, no eres alérgico. Entonces, eso sí, ustedes lo pueden, y lo salvan al paciente, porque acuérdense que limitar un grupo de medicamentos tan importante como las penicilinas es algo que tenemos que siempre evitar, ¿no? O sea, catalogar un paciente alérgico a la penicilina le limita, como vamos a ver en las siguientes clases, le limita uno de los grupos más importantes de fármacos. ¿Ok?